Saludos a todas las personas que se conectan con nosotros a través de este foro interactivo de todos los viernes desde la redacción del diario La Prensa de Lara. En Venezuela las protestas laborales no paran, sobre todo las del sector público. Maestros y trabajadores de la salud casi que a diario toman las calles del país. El estado Lara se ubica entre una de las primeras entidades con más protestas por mejoras salariales y beneficios salariales. Y para discutir esta situación, cómo estamos a nivel de pobreza en el país, cómo están las condiciones de los trabajadores públicos y privados, tenemos en este foro al señor León Arizmendi, abogado laboral y director general del Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales, INAESIN. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ustedes y a usted en particular por la oportunidad. Saludos a los barquisimetanos y a todos los que nos ven y oyen en esta ocasión. Señor León, la primera pregunta tiene que ver con el salario de los venezolanos. Este gobierno, el de Nicolás Maduro, empezó a aplicar una política hacia los años 2017-2018 que aumentaba casi que mensualmente el salario. Pero en los últimos años vemos que no han aplicado tales aumentos salariales. De hecho, hoy los pensionados cobran 1.200.000 bolívares al mes, que representan la irrisoria cifra de 62 centavos de dólar. Y bueno, no es un salario que esté oficializado, lo que hay de Gaceta Oficial son 400.000 bolívares que equivalen a 2 centavos. Entonces, ¿cuánto gana el venezolano en promedio realmente? Porque nadie vive con un salario tan bajo. Bueno, la verdad es que utilizando una frase general, los trabajadores venezolanos, menos los del sector público, viven más bien de la esperanza. Pues, me refiero con respecto a la nómina, o sea, de la esperanza de que las cosas mejoren algún día, porque el monto que perciben como remuneración a lo menos que se parece a un salario. El salario, según el texto constitucional, dice que el salario debe ser suficiente para la manutención del trabajador y de su familia. Y además dice que en la misma norma, en el artículo 91 que tanto se ha citado, el Estado va a garantizar un salario mínimo vital para el cual se toma como referencia el monto de la canasta básica, que no significa que deban ser iguales, pero una referencia es una referencia. Ahora, ese monto que usted mencionó, 400.000 bolívares, que es 0, algo de $1, no tiene absolutamente ninguna relación con la canasta básica, es una cosa minúscula. Fíjense, el Banco Mundial, el organismo especializado al que se le toma en cuenta y que más o menos evalúa el tema de la pobreza, dice que para que una persona esté fuera del umbral un poco distante del umbral de pobreza crítica, debe tener un ingreso diario de por lo menos $1.90. Ingreso diario para una persona, no para una familia, sino para una persona. Bueno, la media de los salarios venezolanos escasamente llega a esos montos, pero mensual. Lo que se estima como el umbral de pobreza diario es lo que perciben los trabajadores venezolanos en un mes. Entonces, eso difícilmente pueda calificársele de remuneración. O sea, estamos en una situación en la que lo que se paga por concepto de salario no remunera, no es suficiente, no cumple con la propia Constitución. Creo que ese es el punto de partida de la conflictividad y de la inconformidad, que además se ha visto, como todos sabemos, agudizado con este tema de la pandemia. Estamos
en casa, porque además, bueno, es una regla universal lo del distanciamiento para evitar los contagios, pero mantenerse en casa supone tener cómo comer, cómo satisfacer las necesidades alimentarias. Es obvio que en el caso de los prestadores, de los empleados públicos en general, y en esto incluyo a todo el mundo. Yo soy profesor universitario, soy asesor del asesor jurídico de la Asociación de Profesores de la UCB, además. Entonces, eso lo evaluamos con frecuencia. El salario, la media de los ingresos de los profesores universitarios andará rondando los 4 o 5 dólares mensuales. Como que, en general, la conclusión a la que hemos llegado, pero bueno, eso es lo mismo para médicos, enfermeras, la nómina pública, eso serán el promedio de los ingresos. Y entonces la conclusión obvia es que las familias venezolanas están viviendo de otras cosas. Algo distinto a esa remuneración tienen que estar percibiendo, porque lo contrario es imposible. O sea, nadie puede vivir con un ingreso de 4 o 5 dólares mensuales. Bueno, y entonces, estos estipendios, ayudas que el gobierno proporciona por viajes y el carnet de la patria y todo este sistema, bueno, puede doblar el monto, pero igual estamos en lo mismo, en el sentido de que, y eso para los que están inscritos en esos programas. Buena parte de los venezolanos no están en él, ese tema está como muy vinculado al partido de gobierno. De modo que en general la situación de los venezolanos no solo es que es dramática, y de los trabajadores, sino que es obvio que con el ingreso que perciben, y insisto, me estoy refiriendo al sector público, porque en el sector privado ha habido cierta mejoría vinculada a lo que el gobierno se negó durante todo, desde siempre, a reconocer que el mercado dinamiza las economías, que mientras más controles se coloquen, más difícil es que la economía progrese. Y entonces los controles de precio, el control de cambio, todas estas cosas que se ha visto en la obligación de modificar, han generado una apertura en el sector privado de la economía, y entonces es posible conseguir que un dependiente, alguien que trabaje en un pequeño negocio, pues tenga un ingreso semanal de 15, 20 dólares, pero mucho mayor que el que se le paga a la nómina, se paga en la nómina pública. Esa es la verdad. O sea, Señor Arismendi, y hay una diferencia muy marcada, y es lo que uno escucha en las protestas laborales que se han desarrollado en Lara en los últimos días. La diferencia entre el sector público y privado, que el sector público está amenazado, no solamente por el gobierno, no solamente por una política, sino también, incluso acá denuncian hasta colectivos armados que los amenazan. ¿Cómo evalúan desde INAESIN estas condiciones en las que viven los trabajadores públicos a diferencia de los privados? Bueno, es que en el último reporte del INAESIN relativo a la conflictividad, cosa que se viene repitiendo desde bastante tiempo atrás, los conflictos más notorios son los que involucran a los trabajadores de la salud y a los trabajadores de la educación, que además son como que la mayoría de la nómina pública. En todas partes, por razones obvias, hay una escuela, y en todas partes, por razones obvias, también hay un hospital, o un ambulatorio, una dependencia del Ministerio de Salud. Entonces, ahí se concentra la mayor protesta. Bueno, porque no solo por lo numeroso, sino porque la situación está calamitosa. Y, por ejemplo, en el caso de los educadores, bueno, el gobierno pretende que los educadores se reincorporen a sus actividades. En este caso han insistido que por vía no presencial,
por vías como esta, en las que estamos. Bueno, pero es que eso supone tener conexión, que los servicios públicos funcionen. Primero, que funcione el Internet, que los maestros tengan un aparato, llámese computadora, teléfono inteligente, un aparato que pueda transmitir, con el que se puedan comunicar con estudiantes, y supone que los estudiantes también lo tengan, ¿no? Pero además, a todo eso, a las experiencias del llamado teletrabajo, y esta sería una modalidad en el mundo, por razones obvias suponen que el empleador tiene que financiar los servicios que el trabajador requiera para prestar esos servicios. Ahora, si a eso se le suma la miserable remuneración que se percibe, entonces es obvio que haya una respuesta en el sentido de negarse a decir, mira, en estas condiciones no se puede prestar. Mire, señora Arismendi, ¿qué ha perdido el sector público? Porque la pobreza en la que se encuentran los trabajadores va mucho más allá de un salario. Acá se denuncia que han perdido prestaciones sociales, que han perdido beneficios, que están en la contratación colectiva. Los trabajadores lo han perdido todo. Sí, porque y esto no se lo podemos atribuir ni a las sanciones, pero sí a la hiperinflación, ni a la pandemia, ni a las sanciones, ni a la pandemia. Ese es un tema es un proceso que se inició mucho más atrás. Y la hiperinflación vino a agravarlo, porque las prestaciones sociales, lo mismo que los fondos de pensiones, son un ahorro, y la hiperinflación se lleva por delante cualquier ahorro. Entonces, en la medida en que el salario real ha venido cayendo, las prestaciones sociales desaparecieron, se fumaron. Los señores del gobierno eran de los que decían que cuando se produjo la reforma del sistema de prestaciones en 1997, los trabajadores los habían estafado, los habían robado. Eso había sido Bueno, la verdad es que el saqueo de las prestaciones sociales y de los ahorros, como consecuencia de estas nefastas políticas económicas, es lo obvio. O sea, el trabajador no solo es que no tiene salario, porque las prestaciones están atadas al salario, se calculan con el salario. Entonces, si el salario se mantiene en los niveles que tenemos, pero además los otros ingresos no son salariales, entonces el cálculo de las prestaciones se hace con una nimiedad, con un monto absolutamente insignificante, y el monto que arrojan es un monto lamentable. Fíjense que de ese tema se ha hablado poco, pero otro factor que ayudaba a los trabajadores eran las cajas de ahorros, que en el sector público, pues, en todas partes existían. Los trabajadores aportan un monto, el patrono aporta otro, y el trabajador podía solicitar préstamos, igual que podía solicitar, bueno, en el caso del sector público los anticipos casi nunca se hacían, pero ese era el mecanismo. Ahora, las cajas de ahorro desaparecieron. O sea, existen como institución, pero no están en condiciones de financiar nada, ni de hacer ningún préstamo de nada, porque el monto acumulado en esas cajas de ahorro, en la cuenta de cada trabajador, se volvió sal y agua. Nada, absolutamente nada. Entonces, esa es la demostración más, otro de los añadidos al tema de lo que nosotros hemos llamado la destrucción del valor del trabajo. El trabajo ha perdido todo su valor. Ni la remuneración, ni los ahorros, llámese prestaciones, caja de ahorro, tienen ninguna significación. Podamos decir que con eso el trabajador se ayuda. Antes alguien pedía un préstamo en la caja de ahorro cuando estaba en una necesidad perentoria. Ahora, si es que se lo dan, eran 4 lochas. Claro. Referirnos a la vieja. Y vemos cómo hay quizás una política de que algunos trabajadores que están en el tema de subsistencia, pues reclaman lo único que al parecer está dando el gobierno en algunos sectores de la administración pública, por ejemplo, una caja de alimentos al mes, o incluso
quisiera saber su opinión también sobre esta política que aplica Maduro, que no aumenta el salario, pero sí aumenta bonos que van indexados a ese salario público. Bonos que a veces no representan más de 5 o 6 millones de bolívares al mes. Mire, es que aquí definitivamente evaluar al gobierno a partir de las normas, o sea, de los derechos existentes, es, bueno, no cabe, pues, no es lamentable, pero las normas relativas a la protección del salario que están en primero en la Constitución y después en el propio texto de la Ley Orgánica del Trabajo, pero además en el convenio número 95 de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio sobre la protección del salario. Allí la primera cosa que se prohíbe, que se prohibió desde hace mucho tiempo, es ese pago los pagos en especie, ¿no? En la medida en que se los permite, solo tienen que ser un porcentaje de la remuneración. Entonces aquí nosotros tenemos el disparate de que lo que se paga por lo que se percibe por vías distintas al salario es mayor que él. O sea, lo hizo práctica el gobierno de Maduro con el cestatique. El cestatique llegó un momento en que era muchísimo más que el salario. Bueno, eso sigue siendo así. O sea, el porcentaje de ingresos distintos al salario no para nada respeta las normas relativas a la protección del salario. Y el tema que me estabas planteando antes, el de las prestaciones, esa práctica es destructiva, en el sentido de que si yo tengo un salario menor, tengo otros ingresos, pero esos ingresos no califican como salario, pues entonces mis ahorros, mis prestaciones, todo lo que se calcula con el salario se ve en la nada, pues. Se conduce a la nada. Es una política nefasta, o sea, hecha por el propio Estado. Aquí no se puede decir que son los particulares, no, es el Estado el que ha puesto, además que trata de justificarlo a nombre de una categoría que por cierto no tiene nada que hacer tiene poco que ver con lo que se pretende. Entonces se dice, uno oye a los voceros oficiales hablando del salario social, para referirse a eso. La verdad es que el salario social, si queremos utilizar eso que los estados deben proporcionarle, no solo a los trabajadores, sino a todos, son prestaciones muy concretas, tener un servicio de salud que funcione, tener que haya, pues, que los servicios en general se garanticen. Y bueno, y lo otro que son prestaciones familiares, volvemos al mismo punto. Que las prestaciones sociales sean prestaciones sociales, que el sistema de seguridad social funcione, que tengamos un sistema medianamente eficiente. Es uno de los graves problemas para encarar la pandemia que tenemos, es que el sistema de salud pública es una cosa destartalada. O sea, acudir a un hospital público es parte del terror, eso es un miedo enorme. O sea, nadie en otras partes en donde eso funciona, de la seguridad social funciona efectivamente, entonces, bueno, no es que la gente esté contenta con ir a un hospital, pero por lo menos siente un nivel de angustia distinto al que sentimos todos nosotros. Sí. Bueno, eso es lo que debería hacer, igual que lo de la salud. O sea, los estados ponen sus énfasis en prestar servicios de salud de calidad y que las personas tengan acceso a una educación gratuita y también de calidad. Esos son, además lo dice la Constitución, dice que esos son los procesos fundamentales para que el Estado social de derecho y de justicia se consolide. Ninguna de las dos cosas en Venezuela funciona. Señor León, usted ha utilizado una palabra para definir un poco lo que está pasando. Se han aplicado políticas nefastas, el Estado ha aplicado políticas nefastas para los trabajadores. Hace 8 días nosotros tuvimos acá al exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, que se considera un izquierdista democrático y que estuvo con el gobierno de Chávez, y él catalogó que el gobierno de Maduro financieramente, el socialismo había fracasado. ¿Usted cree que el socialismo fracasó en reivindicar a la clase trabajadora? Bueno, es que lo que se conoce en el mundo como socialismo, de análisis filosófico y de otra categoría o de ideal utópico, las experiencias que se conocen en el mundo como socialistas fracasaron todas. O sea,
las dirigidas en la Unión Soviética por el Partido Comunista Soviético, la de Cuba, las que más los 4 o 5 países que se definen bajo esas premisas ideológicas, eso fracasó. Ahora, hay otras modalidades de socialismo. Uno puede decir que los escandinavos tienen unos, pero esos son gobiernos, vamos a decir, eso es socialismo democrático, para llamarlo de alguna manera, es hechura de la socialdemocracia. Okay. Son cosas distintas y efectivamente, ¿no? El modelo económico y político que se implantó en Venezuela, que es una copia del modelo que se aplica, que aplican los cubanos, es un modelo fracasado. Esto fracasó, no tiene ninguna, o sea, por más vuelta que le demos, el país no va a salir adelante bajo esos modelos. De hecho, estamos diciendo que la leve recuperación que hay en el sector privado tiene que ver con volver a una economía de mercado, con una apertura de mercado. O sea, y eso es la base del capitalismo. Últimamente he visto que se repite con toda razón, o sea, es que el socialismo ese del que se antojaron con esas telarañas ideológicas, ese es el camino más largo para llegar al capitalismo. Hacer pasar a los países y a la sociedad una tragedia como esta que estamos viviendo para retornar a una economía capitalista. Eso es parte de lo que valdría la pena que los que están al frente del Estado terminaran de percibir. O sea, eso es este es un experimento derrotado. Creó expectativas que no pudo sostener. Y repito, no se trata ahora de estar rebuscando argumentos para justificar la crisis venezolana, la tragedia venezolana se inició antes de estas sanciones. Que las sanciones las hayan agravado es otra cosa, pero el punto de partida es un modelo absolutamente fracasado. O sea, concluyo con esto a propósito de ese tema del socialismo. También se cita los chinos. O sea, China ha tenido de hecho es uno de los países más pujantes del mundo hoy, pero allí hay una mezcla de un sistema, un gobierno comunista, un estado autoritario con el mercado. Lo que los chinos, el crecimiento chino está asociado a la inversión capitalista, al modelo de mercado capitalista. ¿No? Y bueno, o sea, esa es otra demostración de que el modelo económico estatista que se ha pretendido aplicar en Venezuela no funciona. ¿No? Eso es un fracaso total y es bueno que nos convenzamos, porque el país tiene que reconstruirse sobre la base de consensos, de sinceridad. Esto no funciona. Esto fracasó, no tiene ningún sentido. El sentido de justicia que está en la Constitución, ese es necesario rescatarlo sobre la base de lo que la propia Constitución en algunas reglas establece, es que tiene que permitirse la propiedad privada, la inversión, el desarrollo. Para que haya buenos salarios tiene que haber desarrollo productivo. O sea, eso es una pareja. En los términos de la Organización Internacional del Trabajo, lo que dice el programa de trabajo decente es que la base del programa de trabajo decente es que haya empleos productivos y bien remunerados y con derechos garantizados. Esa es la base del estado de bienestar y eso es lo que en Venezuela hace. Veníamos caminando en esa dirección, pero este experimento rinqueño lo acabó, ¿no? ¿Cuándo empezó el desastre, señor Arizmendi? ¿Cuándo empezó el desastre para la clase trabajadora? Bueno, no podemos decir que los trabajadores en los finales finales del siglo pasado estuviesen viviendo. No, había quejas, efectivamente, había demandas. De hecho, cuando se hizo la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en 1997, bueno, se hizo para recomponer el salario y adecuar el sistema de prestaciones a un esquema distinto al de
al de eso que llamaban la retroactividad. Se pasó de un sistema de múltiplos del último salario a un sistema acumulativo, se duplicó todo este asunto. Pero esas eran una reforma que estaban orientadas, por un lado, a mejorar el salario y por otro, a consolidar un régimen de prestaciones que efectivamente funcionara, porque los desajustes económicos habían conducido a que el salario se bonificara. Ese proceso, pero además, al lado de esa reforma, estaba una reforma de la seguridad social. Era hacer las dos cosas. Okay. Recomponer el sistema de relaciones laborales, de los salarios y las prestaciones, y además construir o reconstruir el sistema de seguridad social nuestro, que estaba destartalado. Ahora, ese programa, a partir de 1999, pero más del 2000, los señores que llegaron al gobierno decidieron desecharlo porque con estos, yo las llamo telarañas, ¿no? Menjurje, una telaraña ideológica según la cual todo eso era neoliberal. Vaya usted a saber qué relación existe entre eso y el neoliberalismo, pero eso fue lo que dijeron, y entonces quitaron suprimieron esas reformas, las fueron haciendo nugatorias, y creo que el poquitico de ilusión que hubo en Venezuela estuvo asociado no a esos cambios, sino al boom petrolero. Entonces, un Estado con mucha plata creó las misiones y estas cosas, porque tenía dinero, pero en materia laboral específicamente, pues no hubo ningún cambio estructural que pudiéramos decir que los trabajadores estaban gobernando, construyendo las experiencias estas con las empresas expropiadas, una cosa lamentable, desastrosa. Entonces, yo creo que no es que en los finales del siglo pasado estuviésemos bien, no digo eso. O sea, había muchas cosas por reconstruir, pero esa reconstrucción se pretendió hacer sobre la base de un cambio económico y político construido sobre un modelo que había fracasado en todas partes. Y se tuvo aquí la ilusión de que aquí no iba a fracasar porque los reales del petróleo lo iban a permitir. Bueno, la realidad nos demostró que las estructuras no... El modelo de la economía no funciona sobre esas reglas. Y entonces se acabó el boom petrolero y quedamos desnudos. Entonces, no, estos han sido los 20 años más desastrosos de toda la historia que yo haya conocido. En estos días acabo de ver, me disculpa, acabo de ver porque es la noticia reciente que supuestamente se modificó el contrato colectivo petrolero sin que la propia, el secretario general de la Federación Petrolera, José Goda, nos ha informado, él es secretario general, dice, a mí ni siquiera me informaron, que era lo que se estaba discutiendo. Pero bueno, por lo que he visto, ahí hay unas cifras que dicen que el ingreso de un trabajador petrolero con ese convenio pasa a ser $74 mensuales. Bueno, en 1997, en el convenio colectivo petrolero de esa fecha, lo estoy buscando por aquí, ¿se ve bien? Sí, se ve bien. En este convenio colectivo, el salario mínimo de un trabajador petrolero, $15 diarios, con un comisariato que garantizaba adquirir productos a unos precios que no... Bueno, en general, los trabajadores petroleros eran los mejor pagados, ¿no? del país. Entonces ahora exhibir $74 es una conquista, eso es parte de una... O sea, creo que los señores que están gobernando tienen que sincerarse y admitir que esto fracasó, que eso no tiene ninguna... O sea, la destrucción de la industria petrolera, pues, está a la vista. ¿Cómo es posible que se haya... El señor Rockefeller, creo que es a él a quien se le atribuye haber dicho que el mejor negocio del mundo es una empresa petrolera bien administrada. Y el segundo mejor negocio es una empresa petrolera mal administrada. Imagínate cómo habrá sido la administración esta para poner en el suelo un negocio tan rentable
como el negocio petrolero. Y entonces tener a unos trabajadores petroleros con esas remuneraciones, imagínense, o sea, de $15 diarios pasar a algo así como uno y pico. Diario. Mire, señor León, ¿cuál es la capacidad de aguante de los trabajadores ante esta situación? Porque están en la miseria, están empobrecidos, pero siguen muy pasivos. Bueno, porque las esperanzas de cambio no han encontrado una expresión más sólida, vamos a decir. Las expectativas de cambio. Pero la esperanza, vamos a decir, en el sentido de mirar hacia el futuro, de creer que vamos a encontrar una solución, sigue estando allí latente, ¿no? Hay unas cosas sobre las cuales porque este es un gobierno cuya opacidad, o sea, no hay cifras, no hay cifras. Entonces, o sea, ya le dije que los trabajadores venezolanos no están, por lo menos los del sector público, viviendo de eso. No están viviendo de su remuneración, están viviendo de otra cosa. Bueno, eso es parte de lo que un Estado medianamente responsable tendría que estar investigando. ¿Sabes? ¿Cómo se están alimentando las familias en la Venezuela de hoy? Siendo obvio que sus sueldos, en el caso de la administración pública, no alcanzan. ¿Sabes? Uno puede decir perfectamente que con esto de la dolarización y de esta apertura, en el sector privado hay una realidad un tanto mejor, ¿no? Un tanto mejor. Pero en la nómina pública, de la que depende tanta gente, es obvio que con esos ingresos no vive la gente. Entonces, el Estado debería tener por lo menos alguna referencia, pero no es que no dicen nada, sino que todo es, yo no soy el culpable es otro. Un Estado no puede, un gobierno no puede estar en eso, tratando de justificarse todos los días, sino asumiendo las realidades y tratando de cambiarlas. Sí. Esa es la regla universal. Cuando le hablo de pasividad es por lo menos que uno no ve grandes acciones en materia de sindicatos, en materia de protestas laborales. Cuando el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el último gobierno, aun cuando el país no estaba económicamente mal como ahora, los trabajadores convocaron e hicieron una huelga nacional. ¿Por qué aquí no hemos llegado a eso? Bueno, aquí hubo grandes movilizaciones desde los propios inicios del siglo y las manifestaciones de abril del 2002 fueron unas manifestaciones gigantescas y después ha habido muchísimas otras. Ahora, en términos laborales, ahí hay un problema serio que también, así, el sindicalismo tiene que admitir. Tenemos un sindicalismo muy fragmentado. El gobierno trazó y puso en ejecución unas políticas antisindicales. Una de ellas fue intervenir las elecciones sindicales, por ejemplo, cosa que está detrás y no se ve, pero que definitivamente ha impactado muchísimo. Entonces, además creó unas organizaciones paralelas a partir del Estado, un sindicalismo absolutamente dócil a lo que el gobierno dice y hace. Entonces, esa división hace que, es lo que nosotros ponemos de bulto en el análisis de la conflictividad. Hay muchísimas protestas, pero no ocurre eso que usted está mencionando, que sea una protesta nacional, porque no hay vamos a decir, las estructuras sindicales, las organizaciones sindicales, no han podido unificarlas, no han podido expresarlas en un solo movimiento. Entonces, la tendencia es a que se hagan de esa manera, fragmentada. Y es obvio que de esa manera no tienen la eficacia que... Ahora, claro, cuando decía que hay mucha desesperanza, porque también ha habido, vamos a decir, promesas de cambio, ofertas de cambio, políticas de cambio que no han dado resultados. Entonces, si eso ocurre, que usted se involucra en un proceso, vamos a suponer, pongo un ejemplo de las huelgas, de las cosas que más
Si los trabajadores van a un proceso huelgario y no logran el objetivo que se habían planteado y despiden a los dirigentes, la tendencia es a que haya eso que llaman un proceso de reflujo, de frustración. Miren, no se colmaron mis expectativas por esta vía, no pudimos hacer esto, y entonces la tendencia es que la gente vaya disminuyendo su... No es que deje de ser crítico y de expresar su desacuerdo, pero vamos a decir que es más cauto. En el caso de los trabajadores venezolanos hoy en día, bueno, tenemos ese problema. No hay un liderazgo ni una organización que le dé sentido nacional a todas esas protestas. Ha habido y hay intentos. O sea, la Unidad de Acción Sindical y Gremial es un intento por cohesionar, por tratar de darle un sentido único a esas luchas. Pero mira, incluso visible en los sectores que por eso son más notorios. Por eso es más notorio la protesta de los maestros y de los trabajadores de la salud, no solo porque son más, sino porque las organizaciones son nacionales. Claro. Una movilización de maestros que se hace en Lara y se hace en Caracas. Pero creo que ese es el punto. O sea, no es que los trabajadores no protesten, es que la protesta no tiene la eficacia que debería tener porque no hay una unidad que la... Pasa algo igual como ha venido ocurriendo con los partidos políticos que están carentes de un liderazgo. Lo mismo ha ocurrido con los sindicatos. Hoy no tenemos una CTV combatiente, por ejemplo. ¿Y cómo evalúa el hecho de que sí proliferan ciertos sindicatos, pero más que están vendidos al lado del gobierno o simplemente no se pronuncian por miedo? Bueno, eso también existe. Cada día menos, por cierto, porque, le repito, siendo las remuneraciones las que son, en esa nómina pública, bueno, los trabajadores se mantienen porque tienen la esperanza, repito, de que las cosas cambien. Y entonces arriesgar la antigüedad, sobre todo los más antiguos, porque en la diáspora hay muchísimos, los que se fueron eran los más jóvenes, también los más formados en muchas partes. Ahora, ¿quiénes son los que se quedan? Sobre eso tampoco hay cifras porque nadie las dice, pero asumo que son los que tienen más antigüedad, o sea, que tienen la aspiración, habían hecho todo el esfuerzo por permanecer en ese empleo porque por lo menos tenían garantizado el derecho de jubilarse. Eso sigue siendo una expectativa, vamos a decir que positiva, que hace que las personas se mantienen. Pero digo, bueno, si temor hay, pero los temores se disipan en la medida en que, además, en el caso del movimiento político o del movimiento sindical, en la medida en que haya un liderazgo que cohesione y le dé confianza. O sea, cuando el pueblo venezolano ha tenido confianza en un determinado liderazgo, ha salido a protestar alrededor de ese liderazgo. Bueno, yo creo que los partidos tienen la obligación. Los partidos políticos influyen mucho en el mundo sindical, ha sido así históricamente. O sea, la CTV poderosa que teníamos era el resultado de un consenso. O sea, en el seno de la directiva de la CTV estaban representadas todas las tendencias políticas. Eso incluso se reconstruyó en el proceso electoral del año 2001, cuando en las elecciones que ganó Carlos Ortega. Y por eso la visibilidad y el liderazgo de Carlos tuvo tanto peso. Pero en la medida en que se ha producido este proceso de fragmentación, entonces las cosas han cambiado. Bueno, con los partidos ha pasado lo mismo. Los consensos partidistas se han ido resquebrajando. Bueno, hay una experiencia que estamos viviendo, hay unos partidos que se ponen de acuerdo, pero con dificultades, ¿no? Entonces, bueno, esa es la tarea que tiene el liderazgo político del país, ponerse de acuerdo en torno a una política que cohesione, que comunique que todos vamos en una misma dirección y que esa dirección tiene un propósito factible, que se pueda lograr, que sea posible. Yo en lo particular creo que la oposición venezolana el mejor camino, el que le ha producido mejores resultados, es el camino electoral, ¿no? De las elecciones. Y me parece que eso debería ser lo que
los énfasis que habría que poner en este momento. Me disculpa que me estoy metiendo en ese otro asunto, pero a mí me parece que es indispensable volver al voto. Y en el caso del movimiento sindical, es que se tiene que poner de acuerdo sobre una agenda mínima. Yo hemos dicho desde el instituto, porque eso es lo que nos dicen estos análisis que con frecuencia estamos haciendo por razones obvias. Aquí en este momento las prioridades del movimiento sindical deben ser dos. Una, lograr que efectivamente y presionar para que los trabajadores y toda la población venezolana sean vacunadas, ¿no? Nosotros tenemos que salir de esta pandemia, quitarnos eso de encima, darle seguridad a la gente, y eso implica garantizar la vida, la salud. Esa es la prioridad de cualquier, pero debería ser la prioridad del sindicalismo, de los partidos, de la sociedad civil, de todo el mundo, sin distingos de nada, de chavistas, no chavistas, maduristas, los seguidores del G4 y de la unidad opositora. Todos deberíamos haber un acuerdo, y los sindicalistas de todos los signos, en torno a la vacuna, a la salud de la vacuna. Y el otro gran tema es proyectar lo que vamos a hacer inmediatamente. Aquí hay que iniciar un proceso de reconstrucción de la remuneración, de devolverle el valor al trabajo. O sea, eso me parece que son los dos grandes ejes que deberían ser los dos grandes ejes en el caso concreto de la política sindical. O sea, un proceso, porque ¿qué es lo que se reclama en todos esos conflictos? Que haya mejores condiciones, que haya mejores salarios, que la remuneración sea realmente retributiva, valga la redundancia, y que las condiciones de trabajo mejoren, que haya buenos servicios públicos, que haya salud. Pero esos son pero en el caso, cualquier conflicto laboral que usted se aproxima, el tema es la remuneración. Sí. Bueno, pongámosle a ese al lado lo de la vacuna. Yo quisiera terminar con dos preguntas. La primera tiene que ver con esto que habla ahora Maduro, que el dólar viene a ser como una tabla de salvavidas, de lo que él dice son las sanciones y la crisis que ha generado la economía. Pero la realidad es que el país está dolarizado. El Observatorio de Finanzas de la Asamblea Nacional electa en 2015 dice que de la dolarización solo vive el 7% de la población que tiene ingresos y patrimonio en dólares. Maduro solamente en el tema económico ha hablado de flexibilizar la dolarización y de que se creen cuentas en dólares en los bancos, pero solamente vive de eso el 7%, puede optar por esas vías el 7%. ¿Qué piensa usted sobre esto? Porque las políticas del gobierno no van dirigidas hacia el grueso de la población. Bueno, pero como les dije, esta es una política que la realidad le impuso a Maduro, a regañadientes. Fracasado, o sea, destruida PDVSA, que era nuestra principal fuente de dólares, de ingresos. Lo ha sido a lo largo después de 1900, por allá, de los años 20 del siglo pasado, la economía venezolana ha sido una economía fundamentalmente petrolera. O sea, nuestros ingresos eran petroleros. Destruida PDVSA, el gobierno ha tenido forzosamente que aceptar esta apertura porque no tiene otra manera de que la economía crezca. O sea, no hay otra manera. Entonces, bueno, claro, eso es efectivo. Estamos hablando de un sector privado reducido a su mínima expresión. ¿Cuánto queda de la planta industrial venezolana? De lo que teníamos al inicio del siglo. Bueno, esas cifras sí existen. Fedecámara, con industria, las instituciones, los gremios empresariales, pues tienen esos datos a la mano y los proporcionan con alguna frecuencia. Los he oído. O sea, esos son datos estadísticos que habría que ver. Entonces, ¿cuánto nos queda de esa planta industrial? Entonces, ese 7% del que habla está asociado a ese mundo. O sea, ¿cuántas empresas grandes hay en Venezuela? ¿Cuántas grandes empresas hay? Empresas que ocupen más de 1.000 trabajadores. Eso son poquísimas. No es un sector industrial muy pequeño. Pero bueno, pero el tema es que no habiendo ingresos petroleros, creo que anteayer está diciendo que necesitaba recaudar por la vía de los impuestos. Para que haya impuestos tiene que haber actividad productiva, tiene que haber actividad que produzcan renta, ganancias. Dice, estamos rompiendo con el rentismo petrolero, según ese discurso,
no por voluntad, sino porque lo impuso la realidad. Y entonces, como cualquier otro país que no viva, que no sea monoproductor, necesita vivir de los impuestos. Ahora, para vivir de los impuestos tiene que tener una economía sólida. Y eso no se resuelve de un día para otro. Eso se resuelve con una política clara, con darle garantías a los inversionistas nacionales y extranjeros para que la economía se reconstruya. ¿Cuánto nos va a tomar esto? Lo que no sé, pero lo que debería el gobierno añadirle a su discurso es admitir que lo que venían haciendo es un desastre. O sea, que está dando un giro y sobre la base de esos giros económicos, entonces tratar de que construyamos otra cosa, otras opciones. Señor Arismendi, la última pregunta es, al momento de que se publique este foro, se cumple un mes desde que FEDECámaras aceptó una negociación con la Asamblea Nacional electa el 6 de diciembre. El gobierno ha intentado también reunirse con ciertos sindicatos que la CTV ya alertaba el 12 de febrero que ellos no habían acudido ahí, no eran la mayoría de los sindicatos que agrupaban a todas las federaciones de trabajadores. ¿Qué avisó usted de ese diálogo con la cúpula empresarial? Y si va a haber cabida acá en algún momento para el diálogo tripartito. Bueno, como le he comentado, este país necesita esperanza. Necesita que las esperanzas se hagan un poco más tangibles. Entonces, todos los países que han vivido estas tragedias los han superado a partir de lograr entendimientos. Y el movimiento sindical es un movimiento que por su propia naturaleza tiene que estar en permanentes búsqueda de acuerdos, de negociaciones. El instrumento fundamental de las relaciones colectivas de trabajo, aparte de los sindicatos, es la negociación colectiva. Y en un plano un poco más general, el diálogo. Entonces, vamos a decir, creo que tenemos que abordar esto con algún sentido de optimista. O sea, que lo que nosotros creemos es, ojalá que le vaya bien a FEDECámaras, es lo que deberíamos en esas negociaciones, que la apertura sea real y que el gobierno esté dispuesto a asumir esa. Y en el caso del movimiento sindical, bueno, y los vinculo a los dos, porque hay un tema, que me refiero en un minuto. En el año, finales del año 19, en octubre del año 19, la comisión de encuestas designada por la Organización Internacional del Trabajo para que revisara, porque el gobierno se negaba a admitirlo, el incumplimiento de varios convenios, el convenio 87, que es el convenio sobre libertad sindical, el convenio 26, relativo a la fijación del salario mínimo, el convenio 144, que está referido al diálogo tripartito. Bueno, esa misión en su informe determina todas las calamidades estas las que estamos viviendo, pero además verifica que efectivamente esos convenios no se cumplen y el Estado venezolano está obligado a cumplir. Entonces, hay una reunión en marzo a la que han aludido los dirigentes sindicales en esas declaraciones sobre el diálogo, en el cual el gobierno tiene que decir o tiene que comprometerse como miembro de la Organización Internacional del Trabajo que es a reconstruir el diálogo tripartito, ¿no? Que implica que haya diálogo entre las organizaciones de empleadores, las organizaciones de trabajadores y el gobierno, sobre la base de una agenda previamente. Los contenidos de la agenda están en el propio informe, ¿no? Habrá que añadirle las peculiaridades nacionales. Pero los dirigentes sindicales en esas declaraciones han dicho, con toda razón, que ellos esperan que cualquier diálogo al que no se niegan debe tener el aval técnico y el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo. O sea, me parece que, o sea, en general, esa es una postura, vamos a decir que correcta. Eso es el Consejo de Administración de la OIT se va a reunir en marzo, porque a partir del 15 de marzo. Y allí tiene que haber una decisión. Claro, ¿cuál es el problema con estas convocatorias que hace el gobierno? Y por eso me parece que, o sea, lo que se le ha cuestionado es absolutamente pertinente. O sea, se invita a un diálogo, entonces no se sabe cuál es la agenda, ni se convoca a unos y a otros no. No. El diálogo tiene que ser una cosa seria. El gobierno tiene que asumir
estas cosas con responsabilidad. Entonces no es que yo converso con el que quiero, no. El informe de la comisión y sus recomendaciones dicen que el gobierno tiene que dialogar con las organizaciones representativas y las incluye a todas. A todas las organizaciones representativas de trabajadores y a las organizaciones representativas de empleadores. Y eso tiene que hacerse de acuerdo con lo que nosotros solemos llamar la metodología de la OIT. Es un diálogo en donde haya respeto, reconocimiento de los intereses distintos que están en juego y en donde haya absoluta transparencia y equilibrio. Entonces, bueno, eso lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Marzo es mañana, es dentro de poco. Y sabremos si efectivamente el gobierno está dispuesto a dialogar en los términos en los que se está previsto por lo menos en el convenio 144, pero además en toda la doctrina de la OIT. Ahí no hay que estar descubriendo el agua tibia. El gobierno siempre dice que ellos tienen un diálogo protagónico, inclusivo. No. Esos son adornos y palabras y cosas que... No. El diálogo es efectivamente un diálogo de acuerdo con absoluto respeto a la institucionalidad. Así es como debe ser. Y ojalá que así sea. Nosotros en el INAECIN hacemos lo que podamos en función de un diálogo con esas características. Bueno, muchísimas gracias, señor León Arizmendi, por su análisis y por su tiempo. A ustedes por la invitación, la verdad que se los agradezco mucho. Vamos a la orden. Conversamos con el abogado laboral y director general del Observatorio de Conflictividad Laboral y Gestión Sindical del Instituto de Altos Estudios Sindicales, el señor León Arizmendi. Muchísimas gracias y a todas las personas que se conectaron con nosotros desde la redacción del diario La Prensa también. Gracias por su compañía, esperamos sus comentarios y esto será hasta una próxima entrega.